Jehová reina. Vaya qué título. Esta declaración que la lección de esta semana va a desarrollar ha sido un estudio realmente maravilloso con esta declaración después de haber estudiado en la lección número 2 acerca de algunas oraciones de fracaso, de frustraciones y demás. En esta semana la lección número 3 de la escuela sabática va a desarrollar precisamente este tema, nuestro Señor como nuestro Rey. ¿Qué implica que Dios sea nuestro Rey? En este caso, nuestro Señor, ¿sí? Hay algunas implicancias que tiene esta declaración que se titula la lección de esta semana. Así que ahí donde estás, quiero que me acompañes a orar para que Dios pueda una vez más en este repaso de la lección poder ayudarnos a la comprensión, al estudio de su palabra. Cariñoso Padre que estás en los cielos, Señor, alabado sea tu nombre por siempre. Solamente tú la mereces, Señor, y en esta hora del estudio de tu palabra, Señor, de la lección de esta semana, queremos una vez más pedir tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda dirigir y realmente podamos seguir siendo edificados, seguir siendo, Señor, alimentados con tu palabra, el pan de vida, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, un saludo muy especial para todos aquellos que le han dado clic y son parte de aquellos que estudian la Biblia con mi persona. Realmente para mí es una alegría y sigo en este desafío, ¿no?, del estudio de la semana, el estudio de la escuela sabática de este trimestre. Este año 2024, bueno, nos hemos desafiado a ello y así que espero que esté siendo de bendición, de ayuda también, de enriquecimiento, de edificación, los estudios que hemos estado teniendo de la lección de escuela sabática, que más allá de una lección de escuela sabática es el estudio de la palabra de Dios. La temática de este trimestre es el libro de los Salmos. Y bueno, en especial en esta semana nosotros estuvimos viendo, tal vez día tras día, ¿sí?, de forma muy particular, ¿no?, varios temas que la lección desarrolló, como por ejemplo, el Señor nos ha hecho, refiriéndose a la creación de nuestro Dios. También el Señor reina, Dios es nuestro juez. También una relación acerca de su pacto y nosotros, ¿ya? Y el día jueves también nos hablaba de sus testimonios son muy seguros. Realmente ha sido algo maravilloso el estudio de esta semana, ¿sí? Y son los temas que van a estar, por así decirlo, desarrollándose en nuestro resumen, ¿sí? Quiero de forma muy particular estudiar el Salmo 93, porque es el salmo que está en la lección, ¿no?, para memorizar. De hecho, de ahí parte el título de la lección de esta semana. Y bueno, a través, son 3 puntos, 3 pasos que nada más quiero que podamos ver de este Salmo 93, porque bueno, quiero simplemente poder aportar un poco más a lo que ha sido ya el estudio que nosotros hemos tenido de forma muy particular en nuestras casas o ahí en el lugar donde nos encontremos, ¿sí? Así que específicamente voy a estar desarrollando este Salmo 93, que es el salmo base de la lección de esta semana, ¿sí? Así que bueno, acompáñame ahí donde estás con tu Biblia, vamos a leer, ¿sí? La primera parte encierra el versículo 1, el versículo 2, dice, el Señor reina, se vistió de majestad, dice, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá, firme está tu trono desde siempre, tú eres Señor eternamente, ¿sí? La segunda parte es el versículo 3 y 4, donde encontramos también, dice así, alzaron los ríos, Señor, alzaron los ríos su voz, alzaron sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. Y termina el versículo 5, que va a ser la última parte. Tus testimonios son muy firmes. La santidad adorna tu casa. Señor, por los siglos y para siempre. Alabado sea nuestro Dios por este salmo. Es un salmo de alabanza que nosotros podemos encontrar, ¿sí? En este Salmo 23 es realmente un salmo muy especial. De hecho, desde el capítulo 90 nosotros vamos a encontrar
hasta el versículo 106. No sé si en tu Biblia dice, pero el Salmo 93 forma parte del cuarto libro de los Salmos, ¿sí? Es un salmo que forma parte de este cuarto libro. También se dice que estos salmos o el cuarto libro de los salmos que encierran esta serie de salmos eh, tienen una temática muy especial. Y esa temática es acerca del rey, ¿no? O nuestro Señor como rey. Otros también argumentan, y me llama mucho la atención, que dicen que también este grupo de salmos es una respuesta al tercer libro de los salmos, ¿sí? Que si nosotros tal vez regresamos un poquito hacia atrás, aproximadamente va desde el Salmo 70, 73, por ahí, desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89, ¿no? Y claro, cuando nosotros vemos, y tal vez esta declaración de que el cuarto libro, donde está el Salmo 93, es una respuesta a los salmos ya del tercer libro de los salmos, es algo curioso, porque por ejemplo, nosotros buscamos el Salmo 79, ¿sí? El Salmo 79, y tú vas a ver en el versículo 10 lo que dice. Dice así: ¿por qué las naciones han de decir dónde está su Dios? Dice: sea notoria en las gentes, ante nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que han sido derramada. Al parecer hay una incomprensión, hay una súplica, ¿sí? De lo que dirán las naciones, tal vez porque ese Dios tal vez no se ha manifestado, está bien, no se ha visto, no ha actuado, y en medio de eso, como que las naciones tienen una oportunidad para poder decir, bueno, Dios no está, Dios está lejos, o inclusive en los peores de los casos, Dios no existe, ¿ya? Entonces son salmos que es una pregunta o es una temática que también encontramos en el tercer libro de los salmos. Inclusive, el Salmo 74, nosotros vamos a ver en el Salmo 74, el 10 al 12, dice: Dios, hasta cuándo afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Sí? Y dice: ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué la escondes en tu seno? Vaya, otra pregunta también bastante curiosa, donde tal vez se deja ver la ausencia de Dios o la actuación de Dios frente a alguna situación, y el pueblo ruega, el pueblo ora, ¿no? Entonces, claro, cuando ya nosotros vemos el cuarto libro de los Salmos, que empiezan salmos acerca del rey, ¿sí? De nuestro Señor, que nuestro Señor reina y todo lo demás, es una respuesta a todas estas preguntas que tal vez parecieran que Dios no está actuando, que Dios no tiene el control, que Dios no está por encima de todo, que cada quien tal vez hace lo que quiera. El Salmo 93 es un salmo muy especial, forma parte de esto, de los salmos que hablan acerca del rey. Este salmo en la Septuaginta tiene una suscripción donde dice que también este salmo dice así: para el día antes del sábado, cuando la tierra fue heredada, un canto de alabanza a David. Entonces tal vez nos da un poco indicio también de para qué se utilizaba este salmo. Aparentemente un día antes del sábado, el día viernes, ¿sí? También si nos vamos a la creación, el sexto día, cuando Dios creó la humanidad, ya. Y es algo muy especial que se utilizaba en este caso para poder alabar, para poder adorar a nuestro Dios, ¿sí? Entonces hay algunas características muy especiales que tiene este salmo. Así que cuando nosotros vemos más allá tal vez de la declaración, es un salmo, como decía la suscripción, acerca de alabanza a David. El salmo es muy claro porque va y descansa en la declaración de que el Señor sí reina. Una alabanza, una adoración a nuestro Dios. ¿Está bien? Así que bueno, ya si nosotros empezamos a adentrarnos un poquito más en el Salmo 93, nos vamos a darnos cuenta, ¿no?, de algunos asuntos en relación a esta declaración, ¿ya? El versículo 1, el versículo 2 es el primer punto que le dije al inicio del video que íbamos a poder ver y desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa declaración donde dice el Señor reina, llama la atención que cuando nosotros vemos esa palabra reina, se utiliza precisamente para describir aquella acción
que ha sido empezado. ¿Está bien? Por ejemplo, o bueno, el Señor se ha convertido en un rey. Ya a esa declaración se eh, quiere decir esa palabra de reina. ¿Está bien? Ahora no tiene un punto de inicio, tampoco no tiene un punto final, es decir, no tiene una fecha donde tal vez se establezca cuándo el rey comenzó a reinar o cuándo se convirtió en rey, ¿ya? Pero es algo que nos deja ver que en este caso el Señor reina o se ha convertido en rey. Nos desafía un poco esta declaración, ¿no? Porque en realidad, cuando nosotros vemos un poco más de cerca, ¿será que hay alguien o hay un rey antes de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Será que hay un rey antes de nuestro Señor que creó los cielos, que creó la tierra? ¿Sí? Entonces, va un poco más allá, inclusive, de esta declaración de que el Señor se convierta en rey. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un poquito en la teología babilónica, por ejemplo, Marduk, él se convirtió en rey cuando creó, ¿ya? Eso es algo que está en la teología babilónica. Y claro, cuando, por así decirlo, él creó, su soberanía se activó, ¿no? Y empezó a desarrollar todos sus poderes, toda su autoridad, dominio, ya que requiere, en este caso, este rey como creador. Ahora, nosotros creemos que no es así con nuestro Dios, con nuestro Señor Jehová, Dios Todopoderoso, ¿ya? Porque inclusive no hay alguien que esté antes de nuestro Dios, ¿sí? En la teología, nuestra teología bíblica, nosotros vemos a un Dios precisamente que tiene una autoridad activa que no tiene ni principio ni final, ¿sí? Es algo curioso, ¿no? Que nosotros podemos ver ahí en esta idea del Salmo. Eso quiere decir que Dios, cuando dice el Señor reina, es una declaración también que nos indica el presente, de que nuestro Dios está reinando, ¿ya? Ahora, tal vez cuando nosotros vemos un poquito más allá de esto, sabemos que nuestro Dios creó también. De hecho, parte de las oraciones cuando dice afirmó el mundo y no se moverá, es una declaración que este rey también es un creador. Y esa palabra afirmó quiere decir fundar el mundo. Ahora, también fundar el mundo en este aspecto no está hablando del asunto físico o unas características físicas del mundo, porque es otra palabra la que se utiliza, sino está hablando acerca de la humanidad, ya que Él fundó, Él creó la humanidad, es decir, la raza humana. Y claro, cuando nosotros vemos el Señor reina, pero también el Señor crea, eso quiere decir que Él también reina sobre el mundo que ha creado, es decir, la raza humana, la humanidad, cada uno de nosotros. Dios es nuestro rey y como rey también es nuestro creador. Ahora, pensar que tal vez Dios reina nada más en este planeta Tierra o en este mundo es un poco desafiante porque tal vez nosotros conocemos, por ejemplo, la idea de que en la Biblia muchas veces nosotros encontramos, por ejemplo, el príncipe de este mundo. Tú puedes ir en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, tú vas a ver ahí el príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahora, ¿cómo Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo? Ah, bueno, porque Adán y Eva cuando pecan, le transfieren automáticamente el trono o el dominio, vamos a decirlo así, de este mundo a Satanás. Es por eso que también nosotros vemos que en Jesucristo, aquel que recuperó el poder y la majestad, de hecho ahí en Mateo 28, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros vamos a darnos cuenta de que Jesucristo es llamado el príncipe de paz. Ahora, es por eso que, claro, cuando pensamos en este mundo y en el que domina este mundo, ya más allá de tal vez nuestro Dios, el que administra o el que lleva a cabo la dirección de este mundo es un príncipe que vendría siendo como el hijo del rey. Ahora, claro, he ahí el hecho que nosotros estamos en un contexto entre el bien y el mal, y ahorita lo comenté, que Adán y Eva, el primer príncipe, ¿no?, de este mundo, ya que perdió precisamente el trono por haber desobedecido,
y que más tarde fue recuperado por nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos lleva a pensar de que este príncipe tiene un rey y es nuestro Dios todopoderoso. Llama la atención cuando tú vas, por ejemplo, a la tentación de Jesús y Satanás, una de las tentaciones que le hace a Jesús, dice, si postrados te adorares, te daré los reinos de este mundo, ¿sí? Y es que parcialmente él tal vez reinaba en este mundo, tenía el dominio. Pero ahí cuando nosotros vemos más tarde, nuestro Señor Jesucristo muere y recupera toda potestad de este planeta Tierra como príncipe, dando honor al Rey, que es nuestro Dios todopoderoso, aquel que está por encima de todas las cosas. Sin lugar a duda, cuando tú ves el Salmo, tú vas a ver, por ejemplo, que se utilizan algunos lenguajes de majestad. Sí, el Señor se vistió de majestad, el Señor también se ciñó de fortaleza. Y son algunos atributos, son algunos atributos que le pertenecen simplemente a Dios. Esto de majestad, obviamente la majestad no es un vestido literal, está utilizando un lenguaje simbólico, y también lo de ceñirse, un cinturón que es fortaleza. La fortaleza no es un cinturón, es una imagen que está utilizando para describir los atributos del rey. Y cuando tú ves los atributos del rey, por ejemplo, majestad, quiere decir precisamente eso, autoridad, quiere decir dominio, ¿sí? Aquel que tiene el control, aquel que hace y deshace, que otorga, que da y quita también. Es nuestro rey, aquel que tiene esa autoridad. Cuando estos términos se utilizan tal vez para referirse a algún ser humano, esto ya se traduce como arrogancia, porque a la verdad ningún ser humano ya tiene este dominio o esta autoridad para hacer o deshacer lo que podría ser un rey. Entonces, hay una característica que tiene nuestro Dios. También la fortaleza, ¿qué vendría siendo la fortaleza? Aquel cinturón de la vestimenta de nuestro Dios. Bueno, es su poder. El poder que nuestro rey tiene. Y también es interesante que cuando vemos este término fortaleza utilizado para el ser humano o para las criaturas, ¿sí? Que muestra la Biblia, tú vas a ver aquello como lo que Dios concede para aquellas personas. Es decir, Dios le dio poder para conquistar, para derribar, para hacer o deshacer. ¿Sí? Si Dios no da el poder, obviamente esta persona o esta criatura no puede ejercerlo. Entonces son atributos, son características del rey que es nuestro Dios. Y como rey, claro está, nosotros tenemos que tener en cuenta que si creemos en nuestro rey, que somos hijos del reino, ya también hay un pacto que se establece entre el rey y sus súbditos, que es aquello que permite, ¿sí?, ser parte de ello y que nos ayuda a nosotros también a comprender la naturaleza del reino de este rey. Que si nosotros tal vez podemos ver los mandamientos que él ha dejado, que es la ley, ¿sí? Ahí donde nosotros podemos ayudar, nos puede ayudar a saber cómo conducirnos como hijos del rey, amando a Dios por sobre todas las cosas, sí, inclusive es algo que va contra toda la idolatría, y también amando a nuestro prójimo como Él nos ha enseñado a amarnos, ¿sí? Ese es nuestro rey, que reina y también quiere que nosotros seamos parte de su reino. De hecho, el versículo 2, ya ustedes van a ver, dice ahí, firme está tu trono desde siempre. Tú eres Señor eternamente. Si nuestro Señor es eternamente y su trono es firme, por consecuencia, la tierra o el mundo que Él ha firmado también tiene esperanza de vida eterna. Porque dice, afirmó el mundo y no se moverá. ¿Sí? Ahorita acabé de comentar de que esta palabra mundo quiere referirse a la raza humana. Y como raza humana dice que no se moverá, nosotros creemos en la promesa de la vida eterna. Que a pesar de que el pecado ha entrado, a pesar de que tal vez el mal ha llegado a este mundo e intentó tal vez que el ser humano mereciese la paga de esto, que era la muerte, Dios en Cristo Jesús nos da vida eterna y permite también y nos da la oportunidad que tengamos ese regalo maravilloso de vivir con Él
por la eternidad. Así que es algo sorprendente lo que esta declaración, el Señor reina, puede implicar para ti y para mí. Tal vez en medio de nuestras situaciones difíciles, tal vez adversas, en este mundo lleno de dolor, de sufrimiento, no podemos desesperar, no podemos tal vez vacilar, porque el Señor reina. La segunda parte, el versículo 3, el versículo 4, dice, alzaron los ríos, Señor, alzaron los ríos su voz, alzaron sus ondas, el Señor en las alturas más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. Aquí encontramos también una imagen, una figura literaria, un recurso literario que el salmista utiliza precisamente para referirse que en medio del reinado de nuestro Señor puede haber antagonismo, puede haber oposición. Y claro, esto se asemeja, utiliza la imagen de, dice, ríos, después dice que los ríos alzaron su voz, ¿sí? Alzaron sus ondas. ¿Ya? Esto implica un comportamiento de aquellas criaturas que se creen dioses. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Isaías capítulo 17, vamos a entender un poquito más esta imagen, que de hecho no es extraña en toda la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, Isaías capítulo 17, el versículo 2 y 13 dice, hay multitud de muchos pueblos como estruendos del mar, retumbar de naciones como rugido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el bramido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes, ante el viento, como el polvo ante el torbellino. Unos pueblos, unas naciones, unos reinos que intentan oponerse, intentan llevarle la contraria a Dios, intentan tal vez no reconocerlo como Dios, ¿sí? Y esto es cuando ellos alzan su voz, cuando se comportan de una forma de no reconocer al Dios que reina, nuestro Señor que reina. Pero definitivamente, como dice también el Salmo, el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Si tal vez nos ponemos a comparar, realmente no hay un punto de comparación entre el Creador y sus criaturas, entre el rey y sus príncipes, porque obvio está, el rey siempre tendrá el dominio, el poder y la autoridad para poder hacer o deshacer, ¿sí? Finalmente, el versículo 5 deja en claro algo muy especial que dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad adorna tu casa, Señor, por los siglos y para siempre. Amigos queridos, cuando nosotros vemos esta palabra testimonio, quiere decir aquella palabra que Dios ha dicho o que ha hablado y que finalmente se cumplirá. Por ejemplo, cuando Dios, en el libro de Génesis, nosotros encontramos que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿saben qué? No se acerquen, no coman, porque el día que de él comieran, ciertamente morirán. Eso es un testimonio, ¿sí? Eso es algo que Dios le está revelando, les reveló a Adán y a Eva, ¿sí? Un conocimiento que escapaba de la comprensión de ellos, pero que Dios se lo estaba revelando. Y eso tenía una función de testificar, de testimoniar. Por eso es que cuando, por ejemplo, Adán y Eva pecan, automáticamente Dios, por más que tal vez sepamos, entendamos que Dios es amor, este testimonio fue firme, no pudo ser removido y finalmente se llevó a cabo. Alabado sea nuestro Dios porque Él envió a su Hijo y en su Hijo esta paga fue realmente efectiva por ti y para mí, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero que se haya hecho efectiva en nuestro Señor Jesucristo no quiere decir que no se haya hecho realidad. Esto se tuvo que llevar a cabo. Dios tuvo que ejecutar. Y este testimonio que Él manifestó fue firme y pudo finalmente llevarse a cabo.
Y es así, cuando nosotros vemos finalmente muchos testimonios de nuestro Dios, de que al final hará justicia, de que al final dará la paga, que al final habrá un mundo nuevo, de que al final Él hará y realmente ejecutará, llevará a cabo su obra, Él finalmente lo va a hacer. Dios no es hombre para que mienta y Él es nuestro Rey. Y como Rey y dueño del universo, llevará a cabo la ejecución de sus testimonios porque son firmes. Esto sin lugar a duda deja ver la santidad de su casa, de que dice Señor por los siglos y para siempre. Dios quiere ser tu Rey. Dios quiere ser mi Rey. Quiere reinar en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. También quiere reinar en la mía. Pero obvio está, esto va a llevar a cabo, esto se va a llevar a cabo si realmente nosotros lo reconocemos como creador, si realmente nosotros aceptamos hacer un pacto con Él, aceptamos realmente que Él pueda llevar a cabo y ser dueño de nuestra vida entera. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que quiero invitarte, querido amigo, a que este Señor que reina, que es nuestro Dios, pueda realmente ser el Rey que gobierne tu vida. Y tú también puedas, y yo, ser parte de su reino. Que el Señor te pueda bendecir, esperando siempre que el estudio de esta semana haya sido de bendición. Y si tienes algún comentario, si tienes algo que has aprendido durante esta semana, que quieras dejarlo en un comentario, déjalo, escríbelo, comenta lo que has aprendido, lo que has aprendido, lo que has llegado a aplicar en tu vida y que no importa la circunstancia, la situación difícil, adversa que podamos estar viviendo, nuestro Señor reina y finalmente se levantará y hará justicia para ti y para mí. Que el Señor te pueda bendecir. Chao, chao.